Amén. Tome su Biblia así frente a usted y diga conmigo: esta es mi Biblia, soy lo que ella dice que soy, tengo lo que ella dice que tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Amén. Amén. Aquí, cerquita para que salga la cámara, El rango es más o menos en las rayitas. Lo sientas y pones la cruz frente a ti, sentado, en la rayita. Vas a usar la que dice poder. Muy bien, siéntate. Abramos las Escrituras en la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 1. Durante este mes, agosto, mes de la Biblia, estamos escudriñando la primera carta a los Corintios. No es un recorrido como si tenemos que leerla capítulo por capítulo y terminar a fin de mes. Es escudriñar la Escritura como exploradores. Tenemos que descubrir las verdades, las frases que comunican fundamentos y apropiarnos de esa palabra. Hay palabra rema, hay palabra que para ti va a ser una llave y la vas a usar. Amén. Capítulo 1, verso 17. Es el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia en Corinto. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. En esta forma de aproximarnos a la Escritura, vamos a contemplar el texto bíblico y la gramática nos va a ayudar. Las funciones de las palabras están allí y estas construyen frases, hacen estructuras. Por ejemplo, usted encuentra en este verso el uso del no 3 veces. Es una negación o un negativo. Es una verdad negativa. Es decir, lo que se declara es para decirnos que aquello no. Por lo tanto, veamos el primer caso. No me envió Cristo a bautizar. Esa es la primera pequeña frase de significado. Pablo, el autor, sí lo sabía. Él sí sabía el campo de su llamamiento divino. Él sí sabía lo específico de su comisión. Los demás, así nosotros respecto a alguien, allí es el punto. Podemos intuir, podemos suponer que también tú tienes que hacer esto y esto y esto. Y Pablo establece y dice:
yo no fui enviado por Cristo, y miren lo específico, cómo Cristo habla y es claro. Pablo, te he llamado para enviarte a predicar el Evangelio. Qué importante es que entre nosotros entendamos que lo que vemos de alguien, lo que hace, cómo ministra o lo que presenta, no nos quedemos solo en la vista, porque Él sabe lo que anda haciendo. Pablo dice, quiero que sepan que no me envió Cristo a bautizar. Entonces, por ejemplo, él, uno de los muchos que conocían a Pablo, con esa declaración pudo haber respondido esto. Yo pensé que sí. Yo pensé que sí. Y también tenía en mente en cuenta muchas otras actividades. Y también tenía en mente y en cuenta muchas otras actividades. Suelo pensar de los enviados como mucha gente piensa. Solo pensar de los enviados como mucha gente piensa. Que ellos deben hacer esto y esto, esto y aquello. Que ellos deben hacer esto, esto, esto y aquello. Bueno, solamente los enviados saben su comisión. Eso es un detalle que está exponiendo el apóstol Pablo. Pablo no permite ser señalado como usted tiene que andar haciendo esto y aquello, más esto y lo que yo diga. No, no es así. Entonces, este texto, y miren cómo estamos escudriñando y explorando. Pablo dice, Cristo, aquí viene el sí. Cristo sí me envió a predicar o proclamar o anunciar el Evangelio. Allí, Evangelio es la buena noticia. Entonces, dedica, o sea, la buena noticia tiene su origen o emana en una obra. Y tenemos que llegar a esa obra de donde sale la noticia. La noticia ahora está ya en la predicación de un enviado. Entonces vean cómo el apóstol Pablo va haciendo una traza o una línea y vamos a continuar la dirección que tiene. Siguiente frase, no con sabiduría de palabras. Otra vez el no. El no es la negación y tiene que ver con los destinatarios porque ellos estaban en una ciudad donde los griegos, el imperio greco-romano, era allí el sitio de la humana sabiduría, la elocuencia, los grandes discursos, las escuelas de los filósofos reconocidos, las técnicas para persuadir a la gente, a los oyentes. Y Pablo dice, no así, no de esa manera. No consiste en ello, en eso. Vean el uso del no. El no te consolida o te afirma para que tú no estés en estas situaciones. Es que yo pensaba que sí. Es que yo pensaba que sí. Oh, hay mucho de eso aquí. Es que yo suponía, es que yo creía, es que yo pensaba, es que como solo veo y veo y yo no hago preguntas, pero así aprendo. Estos son detalles muy interesantes que son profundos y Pablo es la persona referida o es el referente, porque Pablo ya está aquí refiriéndose a él mismo, haciendo una defensa de su apostolado o ministerio.
Qué importante es este texto. Y dice, no con sabiduría de palabras. Bueno, otros pensaban que así debía ser presentado el Evangelio. Pablo dice, no, así no, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y hoy es el caso de esos días especiales que usted lo podrá percibir en la casa de Dios. Exponer en un texto una frase de esas que es difícil encontrar una exposición dentro de las muchas que hay, y esta es la frase: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bueno, el apóstol Pablo está diciendo, si yo predico a Cristo como si fuera un filósofo más, con discurso brillante y argumentos inteligentes para convencer, la gente va a poner su fe en mi inteligencia, no en Jesús. Eso es lo que está diciendo el texto. Este documento fue escrito a una iglesia que vivía en la época del imperio greco-romano, influencia directamente griega, y estaban en el tiempo de las escuelas de los altos, grandes filósofos, grandes elocuentes, con palabras que buscaban siempre una nueva doctrina para oír. ¿Cuál es la tuya? Dímela. Y se formaban escuelas y se hacían ponencias y estaban allí los oradores. Pablo dice, no con sabiduría de palabras. Pablo, entonces, ¿qué es esa declaración que hace el apóstol? Para que no se haga vana la cruz de Cristo. Significa para que no se vacíe de poder. ¿Qué? A ver, para que no se vacíe de poder. ¿Puede darse el caso? Bueno, está el para que no. Eso se debe evitar entonces. Y Pablo sabe la línea que no debe cruzar. Y esto es tan amplio que alcanza hoy en día a todo predicador que dice que tiene un mensaje de parte de Dios o que dice que anda predicando el Evangelio. Pero este varón, Pablo, nos da un punto que se debe evitar. ¿Cuántos mensajes o exposiciones han sido entregados públicamente por hombres elocuentes y han hablado del Evangelio, de la cruz de Cristo, pero ese mensaje ha sido vano, en vano, vacío de poder? Y no nos habíamos fijado en ese aspecto, como que si nunca pudiera ser. Dice Pablo, sí puede ocurrir, pero ¿cómo? Pablo lo sabe y lo sabe para él, y él ya se dio cuenta que no debe cruzar una línea. ¿Por qué? Entonces, porque la cruz es poderosa en sí misma. Ella no necesita marketing o técnicas de alguien.
Ahora, quiero hablar entonces, y aquí presento esta pieza. Esta es una cruz de madera. Vamos a comenzar a hablar esas familias, esa familia de palabras. Esta es una obra de carpintería, este es un trabajo de un carpintero, esta es una pieza o es un mueble. Todas esas palabras se pueden referir al mismo objeto. Pero cuando Pablo escribe la frase, la palabra de la cruz, vean el verso siguiente, el 18, porque la palabra de la cruz, entonces detengámonos allí. ¿Cuál es el punto que está haciendo el apóstol Pablo? Ahora, ¿hacia dónde va el apóstol Pablo? A que no seamos una iglesia en medio de una cultura. ¿Cuál era la cultura griega? Y a nuestros días de hoy, esa cultura, ¿qué significado tiene o qué efectos tiene? Los griegos fueron los creadores de la democracia y vivimos en una democracia. Entonces estamos en el mismo ambiente. Entonces, dice Pablo, no quiero que ustedes estén oyendo mensajes vacíos de poder y solo estén allí pasándosela y estén entretenidos y sean una congregación más y todo lo que oyen es hacia una personalidad elocuente. De eso es lo que debemos evitar hoy en día. Por ello, cuando usted tiene una comezón de oír a alguien, tenga mucho cuidado porque prácticamente el sentido que usted tiene es por la elocuencia de alguien, pensando que si escucha a otro, con ese se salva. Esos son los casos que debemos evitar. Es una confusión que uno tiene. Por eso, cuando analizamos un texto, no es que yo esté presentando una predicación textual, es que estamos rumiando el texto para tener la médula del texto, el poder que crea, donde están allí las células madres, células que pueden crear. Entonces, cuando Pablo se refiere a la cruz de Cristo, es objetivamente, vean el cuerpo, vean el crucificado, pero es el cuerpo, el cuerpo. Ahora te voy a llevar por un recorrido. Cuando te presento la cruz y te digo, vean el cuerpo, ¿qué? Que allí murió, llegó vivo el Señor y allí murió, ¿de acuerdo? Llegó vivo y allí murió. Miren esto. Cuando fue descolgado o bajado de la cruz, ya estaba muerto. ¿Cómo llegó? ¿Cómo fue? ¿Cuál era su condición horas después cuando lo descolgaron? Muerto. Vean el cuerpo. Después el cuerpo fue sepultado. ¿Dónde está el cuerpo? En la tumba. Una tumba nueva prestada por un hombre rico llamado José de Arimatea, porque Isaías profetizó, con los ricos será su sepultura. Siempre sigan la línea de la palabra de la cruz. No es ver el mueble, no busquen comprar una reliquia, una astilla, no. Es el cuerpo, sigan el cuerpo, sigan el cuerpo, sigan el cuerpo, porque el cuerpo es el mensaje. Aquí murió, llegó vivo y aquí fue crucificado y aquí derramó toda su sangre. Aquí exhaló su último aliento, aquí dijo sus últimas palabras y murió. Ahora el cuerpo fue y pasó a una tumba, fue enterrado con todo lo tradicional de los judíos.
Ahí está el cuerpo, vean el cuerpo. Después al tercer día resucitó vivo por el espíritu de vida que actuó en él. Ahora el cuerpo está vivo y es un cuerpo glorificado. Sigan el cuerpo. Después estuvo 40 días, y eso lo narra Hechos capítulo 1, comiendo y teniendo una íntima comunión y hablándoles él a los discípulos del reino. Y los discípulos lo vieron ascender, sigan el cuerpo, lo vieron ascender. Y hasta que fue quitado de la vista de ellos. Eso es un rapto. Entonces, sigan el cuerpo. ¿Cuál es entonces el evangelio al que hace referencia el apóstol? O sea, ¿qué está predicando? Sigan el cuerpo, por favor. Está predicando la crucifixión de Cristo, de Jesús, luego la sepultura, luego la resurrección y luego la ascensión en gloria o glorificación. Un cuerpo glorificado. Eso es lo que está predicando el apóstol Pablo. Miren cómo en una palabra hay todo un cuadro de obras o estados de la misma persona. En la palabra evangelio. Y Pablo dice, yo no debo hacer vana la cruz de Cristo. Y muchos saben lo que andan causando, dando mensajes, presentando un evangelio vacío de poder. Entonces, dice el apóstol Pablo, no con sabiduría de palabras, es técnicas persuasivas para convencer al oyente, elocuencia humana. Bueno, ahora vamos a leer el verso 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Vea el enlace o la referencia. Pablo dijo, sí me envió Cristo a predicar ¿qué? Y con una sola palabra se refiere a todo el proceso desde la muerte del crucificado hasta su ascensión en gloria. Con una sola palabra. Es la palabra evangelio. Evangelio. Y Pablo lo que indica puntualmente es, allí está el poder. Pon la palabra poder en tu mano. Vean, poder. La palabra de la cruz es poder de Dios. La palabra de la cruz, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Ahora, vamos a trabajar con el verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Vean ese verbo, perder. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Miren hasta dónde debemos indagar una palabra. Les quiero explicar la palabra perder o perdición.
Vamos a suponer que usted va a la carnicería y pide 1 kilo de carne molida. Usted quiere preparar hamburguesas. Entonces, recibe la carne tal como la pidió y se la lleva. La carne está en una bolsa. Al llegar a la casa, se le ocurre a usted ponerle atención a otras cosas que estaban en curso. Atender a alguien, tomar una llamada, ir al baño, pero usted deja la carne a la intemperie en una mesa y está el calor del día y están allí los insectos o las moscas. Sucede que 3 horas después dice, ay, tenía que hacer hamburguesas, ya viene mi esposo o ya vienen mis hijos o los invitados. Va a donde dejó la carne y la carne ya cambió de color, ya tiene un olor no deseado, ya hay moscas y huevecillos allí y usted dice, oh, se echó a perder la carne. Hermanos, atentos aquí. Exactamente así es el sentido de ese verbo en ese texto. Exactamente así. Me estoy jugando mi carrera. Porque el verbo perder, ¿cómo lo entiendes? Se perdió solo. Se me perdió. A ver, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el insensato de que la carne se haya echado a perder? ¿Las moscas? ¿Le va a echar la culpa a las moscas? ¿Le va a echar la culpa al sol? ¿Quién es la persona que tenía la carne buena, la que fue a comprarla a la carnicería? Es exactamente así el sentido. Vean cómo una palabra da bastante luz. Nunca, y este es mi consejo pastoral, nunca uses el verbo perder arbitrariamente, como si quieres decírselo a alguien. Estás perdido, andas perdido, porque no sabes lo que estás diciendo. No lo sabías. Cuando Pablo usa el verbo perder, perdición, también trae el verbo opuesto, salvar, salvación. Pues sucede que hoy la mayoría de los que oyen Biblia, si yo les pregunto, ¿eres salvo?, habrá más de una respuesta que dice, es que no sé si soy salvo. ¿por qué dices no sé? ¿Por qué dices no sé? Nos hace falta letra, pero es gramática. El expositor por eso es principal, es un facilitador. ¿Ven el punto? Entonces, dice el apóstol Pablo, la palabra de la cruz no es la pieza, es el cuerpo. No es el mueble, es el cuerpo, es la persona. Aquí murió, llegó viva, pero aquí murió. A partir de la palabra, no dice del pesebre, no dice del Jordán, no dice de los milagros, dice, vean el punto, de la cruz, como punto de referencia de la obra. ¿Ven? Entonces, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder
de Dios. Y voy a trabajar ahora con la palabra poder. Todos hemos escuchado cuando es el caso de un poder recibido, poder notarial. ¿Alguien ha recibido un poder notarial o alguien ha dado? Sí. La persona recibe un poder u otorga un poder y está allí la fe del notario. ¿Qué significa la palabra poder? ¿Cuál es su función en este texto? Hermanos, puedes saltar de la silla, gritar de gozo. Significa, en el momento en que Jesús fue crucificado, Dios ha expedido el poder para salvación. Es decir, lo que Pablo ahora tiene que anunciar por comisión es que ya ha sido expedido el poder para salvación. Cuando escuches la palabra poder es un término legal y aquí va ¿para qué? Es decir, el poder ¿para qué? Hay varios poderes. Son poderes que tienen una relación, o sea, son específicos. La palabra de la cruz es poder de Dios para salvación, para salvación. Entonces, lo que Pablo está predicando por todos los lugares donde bajo la dirección del Espíritu Santo lo envía es anunciar el poder. Pero vean, esa palabra poder es anunciar el Evangelio y el Evangelio es la obra de Dios en Cristo Jesús, donde el cuerpo de Jesús fue sacrificado cual cordero sin mancha. Aleluya. ¿Cómo voy a fiarme de mis sentimientos para sentir que soy salvo? No, no es así, no es como me sienta. Miren, les voy a explicar de esta otra manera. Ningún otro ser humano, es decir, ninguno de nosotros, nadie se puede salvar a sí mismo. ¿Por qué? Porque solo uno, el Hijo de Dios Jesús, llamado el Cristo, Él es el autor de eterna salvación y esta obra de su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión no la tiene ningún otro ser humano. Solo Él. Entonces, Él es el poder. ¿Lo vieron? Él es el poder. Él es el poder. ¿Dónde dice eso la Escritura? Vayan al verso 24. Porque a veces usamos la palabra poder para nosotros mismos. Que si tengo poder, Dios dame más poder. Y si alguien nos pudiera ilustrar más y ayudarnos en el uso de esa palabra, yo sé que un buen abogado, un buen licenciado en Derecho, una buena maestra, nos puede ayudar en nuestra gramática, porque, Señor, dame más poder. Ayúdame con tu poder. Bueno, ¿a qué te refieres? ¿Te refieres a que haga hechos portentosos?
La Escritura dice en este texto, verso 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios. Poder para, siempre completen la frase. Hay que echarnos una manita, completen las frases, nunca crean frases a medias. Tengo el poder y ya apantallaste al otro. ¿Y poder para qué? Cristo, poder de Dios para propósito, salvación a todo aquel que cree. Dale un gran aplauso al Señor. ¡Aleluya! La Biblia está predicando. Simplemente es exponerla pausadamente. Ahí va otra vez. Cristo, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ajá. Ya entendí. ¿Ven? Todo aquel que ¿qué quieren hacer? Es que si yo esto y si yo aquello y si yo, díganme qué hacer. El único que legalmente por Dios tiene el poder es el autor del que tiene la obra. ¿Y dónde está la obra? En la cruz. Ahí está la obra. Ahí está la obra. Por lo tanto, todo aquello que yo suponga como algo poderoso para mí, porque dice que me funciona, si no es Cristo, no es auténtico, es falso. Y ten cuidado si tú andas usando aquello para salvarte. Es peligroso. Porque intentando salvarse por sus propias obras, se pierden. Porque el único que tiene el poder para salvación, ¿cómo sé quién es? Muy sencillo, la Escritura lo dice. Aquel que tiene la obra de Dios en su cuerpo. Él es el autor. Díganme quién murió. Cuando Él resucitó, Él dijo estas palabras a los suyos. Vean las marcas en mis manos. Vean mi costado perforado. Yo soy el que fui crucificado. ¿Sí sabían eso? ¿Sí sabían eso? ¿Dónde está la obra? ¿En el cuerpo de quién? ¿En el nuestro? No. Pero entonces ese poder, ¿cómo le plació a Dios que sea expandido, o sea, que tenga alcance global, sin excluir a nadie? Pablo lo dice en el verso 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los que creen, son llamados creyentes, por la locura de la exposición.
La predicación, que alguien lo diga, que alguien lo expanda, que alguien lo hable, que alguien lo anuncie, sean heraldos, sean portavoces, díganlo, díganlo. El poder está en el mensaje. El autor avala el mensaje. Ahí está el poder. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Qué más? Ahora vayan al capítulo 4, verso 20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Ahí estaba esa palabra esperándonos para completar nuestra claridad. Ahora Pablo presenta el reino de Dios. El reino de Dios, y Pablo dice, no consiste, otra palabra que es un verbo que hay que examinar. Consistir, verbo consistir. Pero hay un negativo, no consiste. Entonces lo vamos a decir por su definición. Dice, porque el reino de Dios no está formado de palabras. Otra definición es, porque el reino de Dios no tiene como fundamento palabras. Otra es, porque el reino de Dios no se basa en palabras. Ahora, siguiente punto. ¿A qué le llama Pablo palabras? Si tú en el texto, en el contexto histórico, estamos en la época grecorromana, donde la ciudad de Corinto era la ciudad de los filósofos. Entonces vamos a leerlo así. Porque el reino de Dios no consiste en el cúmulo de voces de los filósofos como si fueran un reino griego de palabras, y que si eres parte de ellos con esas palabras ya eres salvo. Y dice Pablo, no es así. El reino de Dios es, y aquí es el verbo, o está el verbo, el reino de Dios está fundado o está basado o está formado del poder. La siguiente pregunta, ¿dónde Dios mostró su poder? En la resurrección de Cristo. Aleluya. En el cuerpo resucitado del Mesías, el Cristo, Salvador, Mesías, ungido y su unción. Cristos. A nosotros nos gusta y nos interesa la palabra poder, ¿verdad? Y andamos buscando dónde hay o dónde se puede o dónde está el poder. Y el Evangelio, por su sencillez, nos lleva al mensaje de la cruz. Vean cómo el ser humano es distraído, quiere abarcar mucho, quiere tirarle a todo, a ver a qué le pega, quiere sentir una experiencia nueva para dejar la inmediata anterior. ¿Ven? Así es la raza humana. Y ya cuando uno es alguien simpatizante que dice, voy a estar yendo para escucharte, es
lamentable cuando alguien dice, no le entiendo. ¿Por qué dicen no le entiendo? Cristo, poder de Dios se refiere al poder, ¿para qué? Para salvación. ¿A quién? Todo aquel que cree, porque está oyendo, puede creer. Porque está oyendo, puede creer. Porque está oyendo, puede creer. ¿Y cómo creerán si no hay quien les anuncie? ¿Y cómo habrá mensajeros si no han sido enviados? ¿De qué poder estamos hablando para salvación? Ahora, vámonos a las situaciones difíciles, porque lo opuesto de salvación es perdición. Dice el texto en el verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pablo, esa palabra no nos gusta, porque esa perdición es un destino distinto al de salvación. Es un estado distinto, diferente al de salvación. Nunca confíe en sus sentimientos para ver si es salvo o está perdido. Nunca. Entonces, tampoco fabrique una salvación tipo, ¿en dónde me meto? ¿A qué iglesia para que me salven a mí y a este? No sea así. Por eso la palabra de la cruz tiene que ser predicada. Pero entonces, perdición, ¿qué es? Bueno, ¿la carne se les echó a perder? Ya entendí, perdición no es de que Dios quiso que me perdiera. Eso no es posible. Aquí va el punto. Vean la palabra de la cruz y me pongo aquí. Nunca la cruz de Cristo es para perdición de nadie. Nunca. Quien ande promoviendo y asustando a la gente y al pueblo con el infierno y con el lago de fuego y que están perdidos y usando la cruz de Cristo, están equivocados y confundidos y son unos pobres predicadores que les falta teología. La cruz de Cristo es para salvación, nunca para perdición, nunca. Dios nunca usa la cruz para declarar perdido a alguien. Es que ahí está el punto de claridad y de enfoque. Vuelvan al texto. Cristo es poder de Dios. Vean el capítulo 2, verso 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Están viendo? La pieza es fundacional. El mismo ser humano quiere ese lugar, darte su propio fundamento con su elocuencia y filosofía y vana sabiduría. Y si alguien tiene ese fundamento, eso no corresponde al poder de Dios.
Más vale decírselo así. Y miren, no caigo en las controversias. Cómo están llenas las redes sociales y hay muchos clientes, decía mi papá, clientela de esos temas, que si la salvación se pierde, que si esto, no conocen la Biblia. Cuando no conozco el término perder, me imagino cualquier cosa y ando condenando a cualquier persona porque yo digo, vuelvo al punto de la carne. Cuando algo se pierde, fuiste a la carnicería, te dieron 1 kilo de carne molida, la dejaste, te fuiste al baño, fuiste a recoger a tus hijas a la escuela, olvidaste que estaba expuesta la carne, llegaste 3 horas después, ya está soleada, mosqueada, se perdió. ¿Quién tuvo la culpa? ¿Las moscas? ¿El sol? ¿El aire? No. Eso es comprender claramente lo que es perderse. Entonces, dice el texto, la palabra de la cruz, el hombre salvo es distinto al hombre no salvo. Vamos a ver ahora 2 frases que también utiliza el apóstol Pablo, el hombre natural. Vean el capítulo 2, 14, verso 14, el hombre natural. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Están refiriéndose a la misma locura. ¿Ven? Son para él locura. Locura allí es aberraciones, tonterías. Son los escépticos. Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué hace de él la condición llamada hombre natural a diferencia de la condición llamada hombre espiritual? ¿Cuál es la diferencia? La hace el Espíritu de Dios. Una persona que no tiene al Espíritu de Dios no conoce a Dios. No es de Dios. Y esto que estamos leyendo está en el 2º capítulo. Y Pablo sigue refiriéndose a la locura. Pero ¿cuál es locura? Este es un sentido amplio porque es decir, mira, otro loco más que rechazó, otro loco más que oye el mensaje y mira, entonces Dios no se va a mover de su propia palabra. Dios en el verso 21 del capítulo 1 dice, a mí me agradó salvar
a los que creen por la locura de la predicación. Así que también son llamados locos los que creen por parte de los que no creen. Aleluya. Hermanos, esto de la salvación es fundamental, no es algo secundario, fundamental. Amén. Bien, ya estamos concluyendo. Había que explorar varios textos y enfatizar en el verso 17 del capítulo 1. Vayan al verso 23 del mismo capítulo 1. Verso 23 del capítulo 1. Dice, pero nosotros, a ver, ¿por qué Pablo no dice, pero todos, como diciendo cualquiera, pues es que ya se da en todo? No, Pablo dice nosotros, o sea, hay unos que no. ¿Ven? Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, es decirlo con esa frase y es referirse a la obra. ¿Y qué les dije? A ver, ¿quién se acuerda del énfasis que aquí dije? Para que estén tomando apuntes. ¿Qué les dije? Les dije, ¿qué ver aquí? Vean el cuerpo. Eso es lo que nos enfoca. No es el madero como tal, como pieza de trabajo de un carpintero. No. Vean el cuerpo aquí y luego en la tumba y luego manifestado y luego ascendido. Ahora, ¿dónde está el cuerpo que es la iglesia? Vean el cuerpo, es el aspecto universal, todos. Allí Pablo usa el plural y dice nosotros, o sea, también ustedes que son los corintios. Ahora dice, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero. Los judíos allí están mencionados como lo registran los 4 evangelios. Ellos se acercaban y le pedían a Jesús otra señal. Danos otra señal y creeremos. No se puede creer a base de señales. Para que tengamos claro. No. Bien claro, a Dios le agradó salvar por medio de la predicación. Y dice el texto, y para los gentiles locura, que son los no judíos o los paganos. Allí prácticamente es referirse a los griegos, a los romanos, etc. Para los llamados, Cristo, poder de Dios. Piensen en la figura llamada poder notarial. ¿Quién tiene el poder? Cristo. Y cuando digo tener, lo puedo redecir de esta manera: es el poder de Dios. Es.
y vamos a registrar los para qué, para esto. Es decir, todo lo que Él diga, ese es el para. Hechos 1:8, Él dijo, y recibiréis poder. Allí hay otro poder. Para la obra de servicio a la cual os he llamado cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis. Lenguaje de propiedad. Usted puede decir soy. Amén. Entonces, la palabra poder es Cristo. Amén. Bueno, y ahí está el Espíritu de Dios tan profundo. Vean el capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo o insondable de Dios. Vean el verso 16 y estamos concluyendo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es mente corporativa. Todos podemos sentir, percibir, podemos atender, podemos entender al nivel de lo que el Espíritu de Dios es y da y enseña y habla en Cristo Jesús. También nosotros. El acceso ha sido otorgado. Hay un poder que lo otorga. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Puedes mandarla ya que la regrese. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Bendito sea el Señor en su casa. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a ministrar el nombre de nuestro Señor. Qué hermosa comunión y coinonía que tenemos autorizada los llamados, y somos nosotros. Hemos sido llamados para tener comunión. Amén. Estado de salvación significa a salvo de. A salvo de. Ya no estamos perdidos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea el Señor. Sí, esa. Aleluya. Vamos a honrar su nombre. Amén.